Pues inicio la grabación en este momento. Buenas noches. Eh, pues nada, les agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes como algunas experiencias investigativas que hemos desarrollado con la propia Adriana. Digamos que hemos coincidido en unos intereses investigativos alrededor de todo el fenómeno psicológico, pues, algunos procesos psicológicos y la emergencia de las nuevas tecnologías. Eso nos permitió, pues esto acompañado como con la experiencia de compartir la experiencia de telepráctica, generar una cátedra que pues hemos titulado de esta manera: Emergencia de la identidad cyborg, la construcción de nuevas subjetividades en la era digital. Y pues que nos vamos a permitir como compartir con ustedes alrededor de algunos temas de interés y algunas coincidencias también teóricas que hemos, pues que queremos como compartir con ustedes. Vale, por favor, ¿me confirman que me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Vale, gracias, perfecto. Entonces, inicialmente es importante empezar a generar algún contexto de lo que implica la identidad desde la percepción que nosotros hemos considerado para orientar la cátedra, que es la orientación narrativa. ¿Sí? Es importante entender desde esta lógica que la orientación narrativa implica una construcción desde el lenguaje, entendiendo esto como una posibilidad que tenemos los seres humanos de construir realidades a partir de lo que conversamos. Y no solamente de lo que conversamos, digamos que per se o así directamente, sino de lo que conversamos con relación a un significado que tiene. Entonces, para eso pues hay estos tres términos que algunos de ustedes ya conocen, que es el término de identidad, como una construcción simbólica de la realidad de quién soy yo, ¿no? O sea, quién soy yo es a partir de yo, mi yo narrado, mi yo soy. Cuando digo yo soy, estoy hablando de mí, ¿sí? Y estoy hablando a través de qué, a través de un lenguaje que tiene un significado, ¿sí? Ese yo, en sí mismo, esa palabra, esas dos letras, yo, están no solamente teniendo una carga fonética, sino que están teniendo una carga simbólica, ¿sí? Esa carga simbólica va implicando mi comprensión de quién soy, y mi expresión con ese otro de que te voy a decir quién soy, ¿cierto? Entonces ahí es la construcción de esa identidad que va generando una construcción de un sentido de lo que yo soy y pues de lo que yo me relaciono con ese otro, que yo al transmitir lo que yo soy, también estoy diciéndole al otro, yo te estoy transmitiendo quién soy yo. De esa forma también vamos empezando a trabajar la construcción social, es decir, quiénes somos nosotros, ¿sí? O sea, es decir, yo soy, tú eres y nosotros somos, y empezamos como a vincular aquí todos los personajes que se pueden ver implicados en un ser o en una sociedad, pero pues que viene con la misma carga semántica y la misma carga de significado. Esto es bien importante entenderlo porque, como ustedes se irán dando cuenta más adelante, toda la construcción de esta identidad cyborg tiene que ver mucho con esa construcción del lenguaje, pero bueno, unos lenguajes particulares que ya hablaremos más adelante también. Eh, Listo, entonces es importante esa construcción de identidad desde ese ser simbólico, ¿vale? Asimismo, es importante entender ese self narrativo, entendiendo ese self narrativo como ese self que perdón, ese acto narrativo, ese acto que comunica, ¿sí? Ese acto que está implicado, que está implícito, que está vinculado con un proceso social, con un proceso cultural, con unas puntuaciones entendidas como una serie de características o elementos que describen y organizan ya sea un símbolo, ya sea un estado, ya sea una cultura, ya sea un acto representacional de algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros como psicólogos tenemos una serie de puntuaciones como personas analíticas, reflexivas,
personas sensibles. Entonces todas esas son puntuaciones o características que nos van definiendo, ¿cierto? Como adjetivos que nosotros nos organizan quiénes somos. Entonces el acto narrativo va viéndose implicado en esa construcción de esas puntuaciones que me organizan una forma de ser. Sí, esto también es muy importante para entender la identidad cyborg porque pues como lo verán más adelante, el cyborg también tiene sus características, o tenemos, porque pues somos cyborg. Eh, listo. Eh, y finalmente es importante entender este self narrativo. Este self narrativo es pues como un self, como una construcción de sí mismo más compleja, porque va implicándose en un sistema interaccional, un sistema de relación, y pues esto va generándose en un campo y en un lugar, o sea, en un escenario donde yo soy, donde tú eres y donde nos encontramos, que nos permitimos también asimismo narrarnos y configurar sentidos y significado vinculados a donde estamos nosotros. Es decir, cuando nosotros nos narramos, no solamente estamos diciendo quiénes somos, sino también estamos diciendo dónde estamos, también estamos diciendo cómo estamos, cómo nos movemos, cómo interactuamos y para dónde vamos también, o sea, cuál es como nuestra perspectiva de construcción y de relación en torno a estos movimientos narrativos que, pues, que nos definen finalmente. Entonces, esto es clave entender la identidad narrativa, desde esta identidad, desde este acto narrativo, desde ese narrativo, entendiendo entonces todos estos elementos de lo simbólico de nosotros quienes somos, el acto de como que potencia estas puntuaciones, estas descripciones, estas caracterizaciones que organizan todo lo que nosotros somos. Y este es el narrativo que va configurando y complejizando estas construcciones en relación con los sentidos, los significados y finalmente algo que es clave para entender los cyborg con el contexto, porque al narrarnos narramos un contexto, es decir, un mundo, ¿sí? Como un paradigma de quiénes somos y cómo es ese mundo donde vivimos, ¿vale? Entonces, pues nada, eso es como para ir haciendo como un calentamiento teóricamente de dónde nosotros nos situamos para ir comprendiendo este cyborg, esta identidad que nace. Listo. Adelante, profe Adriana. Gracias. Gracias, profe Felipe. Entonces, en ese mismo orden de ideas, vamos a hablar de la construcción narrativa. Como lo mencionó el profesor Felipe, el lenguaje construye realidades y de esta manera este lenguaje tecnológico, este lenguaje junto con la inteligencia artificial va a crear y organizar y orientar un significado y un sentido contextual específico, una experiencia y una acción vivida en torno a esta nueva condición humana, ¿no? Entonces nos encontramos con una máquina que se relaciona con un hombre y esta relación del hombre-máquina construye una narrativa específica que emerge en una conversación social en la medida en que somos muchos los que estamos conectados con la máquina, somos hombres que hablamos a través de la máquina, pero que también lenguajeamos con la máquina a través de su forma distinta de lenguajear, de sus códigos binarios, de su uso del teclado o de sus símbolos que se necesitan para poder entrar en contacto con ella. Por ejemplo, cuando hablamos de clics, cuando hablamos del online, cuando hablamos de una búsqueda, todos estos son lenguajes que han emergido en esta nueva época, en esta etapa del mundo, en este siglo XXI, y hace entonces que nosotros como interlocutores construyamos o construyamos una realidad por medio de este intercambio de lenguaje. Entonces la semántica construye el significado y el sentido construye el contexto. Un contexto que venimos a descubrir con el contexto que se mete como un contexto cyborg, una experiencia cyborg. ¿Y a qué se refiere con una experiencia cyborg? Se refiere a una experiencia de un hombre que se relaciona con la máquina. Pero vamos a ver más adelante cómo se relaciona con esta máquina, cuál es la relación que tiene y qué emerge a través de esta relación. Profesor Felipe, adelante.
Gracias, profe Adriana. Listo. Entonces, para seguir ahondando y profundizando como en donde teóricamente nosotros nos situamos, es importante entender dos paradigmas. Uno que les voy a hablar yo, que es el paradigma de la complejidad. Bueno, realmente no les voy a hablar completamente del paradigma de la complejidad, porque eso sería, yo creo que otra cátedra completa. Pero sí es importante entender algunos elementos de la complejidad para comprender hacia dónde es que nosotros nos dirigimos con esta idea del cyborg. Bueno, entonces inicialmente yo quiero hablarles sobre este proceso de la complejidad que va implicando hacia la posibilidad de un adyacente posible. En ese sentido, es importante entender primero la complejidad es una corriente comprensiva, un paradigma comprensivo de la realidad, que está situado en varios elementos que particularmente digamos que están más asociados como con la física cuántica, están asociados como con la cibernética, como con estas construcciones de conocimiento que no se basan necesariamente en un ABC de comprensión como el método científico tradicional, ¿cierto? O sea, digamos que ha venido como a retar un poco esa idea de comprensión del ser humano, permitiendo la emergencia de posibilidades que no, inclusive no necesariamente tenemos que o nos permitiremos contemplar como algo que esperaríamos que sucediese, ¿sí? O sea, es decir, que nosotros creeríamos que de pronto podría o no pasar algo, por ejemplo, digamos lo que sucede como, no sé si ustedes conocen la teoría de la incertidumbre, como de Schrödinger, que él, por ejemplo, tiene un experimento muy clásico, que es el gato de Schrödinger, en donde meten, es un poco cruel el experimento, pero bueno, meten a un gato en una caja con veneno, y el gato simultáneamente, mientras no abran la caja, está vivo o muerto, ¿sí? Está vivo y muerto, ¿sí? Solamente al abrir la caja se sabe si está vivo o muerto. Estos experimentos los han hecho, por ejemplo, con fotones de luz, y los fotones de luz cuando atraviesan una pared, antes de atravesar la pared, pueden estar dos veces en un mismo lugar, ¿sí? Es un poco lo que trabajan en el CERN, en Suiza, donde trabajan como todos estos elementos de posibilidades digamos, no sé, posibilidades de incertidumbre en relación como con diferentes elementos de construcción, ¿vale? Esto es importante entenderlo porque hacia allá es que se nos orienta también el cyborg y hacia allá es que nosotros nos permitimos comprender esta posibilidad. Entonces ahora sí, digamos que situándonos un poquito más en cómo es que ve el mundo la complejidad, les voy a hablar un poco sobre lo que implica el adyacente posible. Entonces el adyacente posible es un proceso evolutivo de una posibilidad, ¿sí? En donde parte de una experiencia estática, es decir, como de algo tradicional, o sea, algo que históricamente rígido, que se viene viviendo constantemente. Pero resulta que esa situación va implicando una perturbación. ¿A qué se refiere una perturbación? Pues algo que se salga del esquema. Cuando algo se sale del esquema de algo novel, de algo rígido o de algo estable, pues empieza a generar diferentes situaciones o posibilidades, ¿sí? Esa perturbación lo que genera es pues, desorden, ¿sí? Un desorden, un caos, ¿sí? Esto tiene mucha relación también con la teoría del caos, un poco como con esa lógica, no lógica, o sea, esa lógica que no puede predecirse bajo la lógica aristotélica clásica tradicional, eh, sino hacia una lógica de está desordenado y no sabemos para dónde va la cosa. Y al no saber para dónde va la cosa, empiezan a generarse diferentes alternativas y posibilidades, como lo que yo les decía del gato de Schrödinger. Sí, es decir, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Ese experimento también, por ejemplo, funciona cuando a uno le traen un almuerzo que viene tapadito, como con esa, no sé cómo llamas, una tapita que uno pidió un almuerzo, le dijeron, pide un almuerzo, no, pues tráigame lo que quiera, y uno le trajeron eso con tapadito. Uno no sabe qué hay en el almuerzo, o sea, en ese almuerzo hay todas las posibilidades de almuerzos posibles por servir hasta que uno levanta la tapita y ve que es el almuerzo. Pero mientras tanto, todas las posibilidades están en ese plato sin destapar. Eso es un caos, eso es una perturbación que genera un caos y que empieza a generar múltiples alternativas.
Esas múltiples alternativas finalmente generan en una bifurcación. ¿La bifurcación qué es? Es finalmente un proceso de autoorganización que implica este fenómeno, diciendo yo como que mejor me voy para este lado porque como que para este lado se me está botando más energía, me estoy recibiendo más energía, y en ese sentido esa recepción de energía empieza a retroalimentar el mismo proceso que hacia allá me voy. Por ejemplo, en clínica es muy fácil detectar esto en el momento en que la persona empieza a tomar decisiones, ¿no? O sea, yo tomo decisiones en la medida en que siento que hacia allá como que las decisiones tienen más sentido para mí. Esa es una bifurcación, es decir, yo hacia allá me voy dirigiendo, que empieza a dar un proceso, digamos, directamente dentro de lo que sería la construcción de este fenómeno cyborg, porque esto lo vamos a profundizar más adelante. Es como una experiencia novedosa en la vida, una fusión de otros elementos. O sea, en la cyborg, como lo vamos a ver más adelante, se empiezan a mezclar elementos de lo tecnológico, de lo organísmico, de lo cuántico. O sea, se empieza a mezclar un curvo de elementos de lo psicológico, obviamente de lo biológico. eh, entonces, esas mezclas empiezan a generar una bifurcación de una, digamos, de una fusión de elementos, y esa fusión de elementos finalmente desencadena en un adyacente posible. Entendido ese adyacente posible como esa posibilidad de emergencia, es decir, como esa flor nueva o esa nueva planta que nació en relación con lo que sucedió a partir de esa bifurcación, esa, no sé, esa planta de CAC, creo que se llama, Eduardo CAC, que fue el que experimentó con esas cosas todas locas, que creó plantas, que hizo unas cosas terribles. Creo que quedó como unas ratas fluorescentes, me parece que fue lo que hizo. Eh, una cosa rarísima, mezclando la tecnología con lo biológico, ¿sí? Pues un poco cruel, bueno, bastante cruel realmente, pero pues lo hizo. Entonces, es como ese adyacente posible y esa posibilidad de ser. ¿Listo? Entonces, ese es como el paradigma de la complejidad, que nos empieza a dar como luces de cuál es nuestra posición o nuestro piso teórico para pensar esta identidad cyborg. Gracias, profe Adriana. Adelante. Bueno, otra base epistemológica es el construccionismo. Entonces, el construccionismo se entiende como aquella ciencia que explica la construcción de la realidad a través de la interacción y de las relaciones con el mundo circundante, y tiene tres elementos específicos. Una es la co-construcción, la otra es la contextualidad y el otro es el mundo nuevo. Entonces, cuando hablamos de co-construcción, estamos mencionando que surgen elementos en la sociedad que se comienzan a conectar entre sí. Es decir, que al principio el hombre empieza a darse cuenta que necesita de herramientas para poder solventar el mundo, para poder vivir en el mundo. Entonces, primero utiliza la roca, más adelante usa la madera, y poco a poco empiezan a emerger elementos y herramientas provenientes del cerebro humano, ¿no? Desde la mente del ser humano. Por ejemplo, aparece la rueda y más adelante toda una serie de herramientas como el tren, después el auto, posteriormente en el hogar, en lo doméstico, la plancha, la lavadora, y todas esas herramientas construidas por la mente humana favorecen lo humano, favorecen la construcción de nuevos mundos. No es lo mismo hablar de un ambiente del siglo XVIII y de las herramientas que utilizaba la mujer como de lo que estamos. Entonces hay una construcción de la realidad y una relación, en relación de algo que se conecta en el y finalmente, ya en este momento, el hombre empieza a construir una máquina que poco a poco manifiesta autonomía, poco a poco manifiesta ser capaz de pensar, y que finalmente el hombre definitivamente se atreve a decir que es inteligente. Y ya en este momento se está hablando, ya se consolida como tal la inteligencia artificial. Y esta máquina que a la que me estoy refiriendo es a la que tenemos en este momento todos al frente de nuestros ojos, que es el PC, el computador.
que cuenta ya con un lenguaje propio, un lenguaje binario. ¿Y quién crea esta máquina? El hombre mismo. Pero esta misma creación del hombre está regresando al hombre, está comunicándose con el hombre, está empezando a tener una propia vida, una vida de sí mismo, una vida etérea, que ha sido muy difícil que nosotros los seres humanos lo percibamos como tal. Entonces ahí vemos que hay una co-construcción a través de una conexión de elementos que surgen en medio de la sociedad creativa. Otro tema importante es la contextualidad, es donde se desarrollan elementos sociales subjetivos nuevos que nos van a presentar una posibilidad distinta. Entonces, en ese sentido, la contextualidad va a ser la internet, la red. La red es un contexto que nos está uniendo en este momento a todos, pese a las distancias. La red es un contexto que es infinito, que es amplio, que tiene la capacidad de ser maleable y genera tantas estéticas como sean posibles. Por ejemplo, la estética del Facebook, la estética del WhatsApp, la estética del Skype, son estéticas muy variables y que se sabe que a medida que vaya pasando el tiempo van a ser cada vez más diversas. Entonces, estas estéticas en las que estamos inmersos en este momento a través de las nuevas tecnologías nos generan y nos crean un contexto específico. Y a su vez, ese mismo construccionismo que está en este momento, los sistemas amplios de las nuevas tecnologías, nos llevan a hablar entonces de un mundo nuevo. Un mundo y una sociedad nueva que presenta unas características distintas a las del siglo XX. Se sabe que el siglo XXI emerge a través de esta presencia de una máquina, de una máquina inteligente. Entonces se está posibilitando, por ejemplo, los nanobots, los androides, se está generando la sensación de que hay una presencia ahí, que no es solamente una presencia humana, sino que es una presencia de sí, es una presencia de la máquina. La máquina genera una sensación de que ella existe. Y al ser humano darse cuenta de que algo existe diferente a lo que le rodea, genera esta relación, esta conexión. Y entonces en esta relación, esta conexión, se generan contextos. Y los contextos a su vez están creando un nuevo mundo, una nueva revolución, que lo hemos escuchado, esto se llama la revolución tecnológica. Y también lo pueden sentir aquellas personas que necesitan de la máquina para vivir, personas que necesitan amor capaces, personas que tienen prótesis digitales, saben que es un nuevo mundo, es un mundo posibilitado por la imagen, que va a traer una revolución en el hombre, una revolución que como clínicos debemos ver desde una postura neutral. Entonces, por eso la base epistemológica del construccionismo nos permite explicar todos estos fenómenos que están emergiendo. Adelante, profesor Felipe, continúa. Gracias, profe Adriana. Vale, perfecto. Entonces, ahora nos vamos a empezar a aproximar con algunos autores que nos han hablado sobre el tema. Entonces, yo les voy a hablar de estos dos autores. Pierre Levy, que es un sociólogo francés que nos empieza a hablar desde hace bastante tiempo ya, como, no sé, como 40 años, 30, no sé, creo que algo así, sobre lo que va implicándose la construcción de estas relaciones. La construcción de estas relaciones. En ese sentido, empezamos nosotros él nos empieza a hablar de cómo se empieza a generar, de cómo se empiezan a generar relaciones generativas, es decir, o sea, cómo nosotros como seres humanos tenemos una oportunidad al tener a las máquinas enfrente, ¿sí? Y al tener a las máquinas enfrente es el tener esa construcción de creación con la máquina. Y de esta manera empezamos a generar también una posibilidad de creación, es decir, o sea, él nos empieza a hablar de nosotros tenemos una máquina que nos está ayudando a hacer cosas, ¿cierto? Y esa ayuda que nos está dando la máquina nos está generando una posibilidad de crear algo, ¿sí? ¿Crear qué? Crear infinitas cosas, ¿sí? Y también él nos habla de algo que es ese encuentro de la fusión
organísmica y la fusión etérea, entendiendo esto como lo etéreo, como el pensamiento, por ejemplo, como las emociones, como lo trascendente también, sí, que no necesariamente tiene que estar ligado a una experiencia directa física, material, pero que no por faltar de eso no implica una experiencia, ¿cierto? Entonces él empieza a decir como que si tú miras un video, bueno, no creo que diga así, pero empieza a decir como si tú miras un video, ese video, por más de que esté en una pantalla, te puede transmitir emociones, ¿cierto? O sea, y como tú puedes interactuar con ese video, pues tú también puedes transmitir tus emociones a través de esa máquina. Entonces, perdón, empieza a darnos cuenta como de esas experiencias de fusión y de relación. O sea, si yo le escribo a alguien algo a través del teclado, yo estoy transmitiendo esas emociones, ¿cierto? Yo estoy transmitiendo esos pensamientos a través de esa máquina. Y él empieza a decir, eso no es solamente como una herramienta que me permite a mí compartir algo, está transmitiendo algo que es más importante, está transmitiendo pensamientos, está transmitiendo emociones, está transmitiendo y construyendo relaciones. Entonces ahí hay una fusión, ¿sí? Él nos empieza a hablar de esa fusión. Iliana Hernández, una, yo no sé, creo que es filósofa, ella es bogotana, bueno, si es de la Javeriana, ella nos empieza a hablar sobre un término que se llama hibridación. ¿La hibridación qué es? Es esa fusión con mayor, digamos, con mayor encuentro de lo que es el escenario virtual. Es decir, cuando nosotros estamos en este momento escuchando esta conferencia, estamos fusionados con este escenario, ¿sí? Porque de una u otra manera estamos conectándonos aún cuando ni siquiera tengamos conocimiento más allá de una foto de cómo es el otro que nos está hablando físicamente, aun cuando nosotros no sepamos ni siquiera en qué lugar del mundo está, pero estamos conectados. ¿Y cómo es que estamos conectados? Construyendo y escuchando y entendiendo eso que nos está escuchando y generando emociones, pensamientos a través de eso que de lo que nos estoy hablando yo, porque estamos fundidos con un escenario virtual, estamos siendo híbridos dentro de ese escenario virtual. Entonces, ese concepto de hibridación es clave también porque nos empieza a aproximar a que esto que nosotros estamos hablando, esto que nosotros estamos diciendo, tiene un sentido, tiene una práctica, tiene una realidad en la medida en que estamos teniendo una experiencia psicológica, emocional, social, una experiencia etérea de todo lo que nosotros vamos construyendo. Vale, entonces estos dos primeros autores nos empiezan como a dar una pequeña, aproximación inicial de lo que va implicando el cyborg y de lo que va generando esta posibilidad desde unos elementos conceptuales y una experiencia real de los mismos. Vale. Adelante, profe Adriana, gracias. Bien, tenemos dos autores o dos autoras claves que encontramos como aproximación teórica a esto que denominamos cyborg, se denomina cyborg, fue a Claudia Janetti y Paula Silva. Claudia Janetti nos recuerda que los cyborg tienen una estética específica, que hay una experiencia en la medida en que los cyborg se transmite desde una postura de imaginación. Entonces, esta imaginación no solamente se queda allí, sino que esta imaginación se convierte en un elemento visible, un elemento que se puede trabajar con él, que se puede manejar, como mencionaba el profesor Felipe ahorita, el teclado. Pero en los cyborg va más allá de solamente utilizar el computador como una herramienta, sino que esto que es una imaginación que se convirtió en una realidad, comienza a configurarse en un ser que se une, que se fusiona, que se hibridiza. Y en esta hibridación entre el carbono y el silicio, entendido el hombre como el carbono y el silicio la máquina, emerge esta experiencia cyber. Se unen, se mezclan porque las células que hacen o responden a procesos psicológicos básicos como la percepción, encuentra una amistad y una relación con la luz que emerge de la máquina,
con los códigos de los colores, con la forma en que utilizamos el teclado táctil. Entonces esta fusión hace que el hombre termine siendo más allá de un hombre y empieza a hablarse ya de un hombre cyborg. Esto en cuanto a la postura de Claudia Ranieri. Y en cuanto a la postura de Paula Sibilia, ella nos empieza a decir que la vida ya no es la misma que en el siglo XX, que la vida se convierta en una vida digital. En una vida digital porque ya nosotros estamos intercambiando información, palabras, sentimientos y sensaciones a través de las máquinas. Porque ya no tenemos un libro en un papel, en un cartón, sino que ya tenemos un libro dentro de un computador que lo leemos a través de esta máquina. Entonces ya no es un libro físico, sino un libro digital. Porque ya no hacemos transacciones de dinero con billetes que podemos tocar, sino que empezamos a hacerlo a través de números y de tarjetas electrónicas y tarjetas digitales. Y toda esta experiencia digital y cyborg lo favorece la red. Y hay una identidad cyborg, porque hay una persona que está ahí denominada en el computador. Hay una persona que, por ejemplo, tiene una fotografía y tiene un nombre y esa es la identidad que nosotros conocemos de esa persona. Porque hay muchas personas que en este momento con las cuales conversamos y hemos creado una relación de 3 o 4 meses, nunca las hemos visto cara a cara. Sin embargo, ya significan algo para nosotros, y entonces ya están ahí porque están en su presencia cyborg, así como yo me transfiero a través de mi presencia cyborg. Entonces, a esto se refiere esas aproximaciones teóricas, a esta vida digital. Y también Paula Sibilia nos hace observar algo, y es que el hombre ya no es como sapiens, sino que el hombre ha hecho una transición del homo sapiens al posthumano. Posthumano en la medida en que es un hombre digital, en la medida en que es un hombre híbrido con la máquina. Sensaciones híbridas como cuando dejamos el celular en la casa y sentimos angustia porque ya no sabemos qué hacer. Esa es una sensación híbrida. Sensación híbrida como cuando necesitamos la red y el internet y esto se cae, no sabemos qué hacer. Sentimos un vacío, sentimos una falta, una ausencia. Entonces, ¿ausencia de qué? Si el hombre en sí mismo es completo, ¿qué le hace falta? Y más lo pueden decir también aquellas personas que vuelvo a mencionar dependen de las máquinas para sobrevivir. Si una persona que ha perdido desafortunadamente alguna parte de su cuerpo, digamos una parte de una pierna, y está reemplazada por un híbrido o una máquina, nos va a decir que le hace falta esta prótesis. Esta prótesis le permite reconstruirse de nuevo como ser humano y caminar. Entonces aquí es donde Paula Sibilia nos dice, ya no estamos en un mundo igual, ya no estamos en un mundo, parecido del siglo XX, ya no somos ese mundo, somos un mundo donde el hombre es un poco más. Adelante, profesor Felipe. Gracias, profe Adriana. Finalmente tenemos a Donna Haraway, quien nos habla del sujeto híbrido. Ella es la que nos trae como el término propiamente del cyborg en relación con ese sujeto híbrido que pues, de una manera muy, no sé, siento que de una manera muy romántica, pero al mismo tiempo muy real, nos empieza a decir de mucho de lo que nos ha dicho la profe Adriana ya, cómo es el tener una experiencia digital con una piel humana, ¿sí? El tener esa posibilidad de vincularme con el ciberespacio, tener una relación con él, construir un mundo con él, construir una vida con él, ¿sí? Teniendo esta piel humana o esta condición orgánica pues de ser humano. Entonces ahí es donde el sujeto es ese híbrido, ese cyborg, ese posibilidad, ese encuentro con las nuevas tecnologías que empieza a organizar una realidad distinta. Y esa realidad distinta va permitiendo y favoreciendo que se den múltiples, diversas e infinitas relaciones, infinitas construcciones, porque ese sujeto híbrido
no solamente está ahí inmerso dentro del Internet, sino que el Internet está inmerso dentro de él. ¿Sí? Esto es lo que lo hace híbrido. Lo que nos hace híbridos es precisamente esa comprensión de que no solamente yo estoy aquí en el momento en que estoy conectado, sino que hay algo que quedó dentro de mí, que quedó en el ciberespacio como ese mundo etéreo e infinito que está funcionando también, que me está diciendo cosas, que se está moviendo conmigo y que se está construyendo en esa posibilidad y en esa emergencia constante de una experiencia digital. Y asimismo ella, Donna Haraway, se atreve a ser mucho más osada porque nos empieza a decir, no solamente es el sujeto híbrido, también están las ciudades digitales, la novedad creativa e infinita, las ciudades digitales como qué, como el mundo virtual, como la universidad virtual. ¿Sí? La universidad virtual es un escenario digital, cyborg, híbrido, en donde todos estamos construyendo conocimiento, construyendo experiencias de aprendizaje desde el ciberespacio, desde y gracias al ciberespacio, pero también es inmersos nosotros ahí, ¿sí? No como herramienta, sino como esta alternativa fusionada de posibilidad y creativa infinita en la medida en que el mundo se sigue ampliando y sigue conectándose. Y seguimos conectándonos cada vez más con más conocimiento, con más posibilidades, con más interacción, con más emergencias. Que van ampliando esas ciudades digitales y que van rompiendo fronteras, ¿sí? Que van deslimitándose por experiencias, por elementos geográficos, por elementos políticos, por inclusive el lenguaje, ¿sí? O sea, perdón, el lenguaje, por inclusive el idioma. ¿Sí? O sea, el idioma no se convierte en una limitación, el espacio no se convierte en una limitación, las razas no se convierten en una limitación, entonces empezamos nosotros a generar una construcción de ciudades más alternativas, más incluyentes, ¿sí? Con mayores emergencias de, de unión dentro de todas las emergencias y dentro de todas las situaciones que suceden dentro de esta experiencia digital. Entonces, es no solamente el sujeto, también es la ciudad, también es el contexto, también es el espacio social cyborg que empieza a suceder dentro de esta emergencia y eso es lo que nos trae Donna Haraway como esta alternativa mucho más fuerte, mucho más potente para continuar como pues dándonos cuenta de ese cyborg que nosotros somos. Adelante, profe Adriana, gracias. Eh, sí, profesor Felipe. No puedo ver la siguiente diapositiva, no sé si la cambió. Sí, sí, acabo de cambiarla, es la que habla de los sujetos del siglo XXI viviendo en el siglo, los sujetos del siglo XX viviendo en el siglo XXI. Ya reviso. Listo, tranquilo. Sí, entonces como mencionaba, gracias, profesor Felipe. Como les hemos mencionado, entonces, bueno, todo esto que hemos estado hablando en este momento es difícil de asimilar. Es difícil de asimilar porque nosotros los seres humanos no podemos pensar que las máquinas ya están tan inmersas en nuestra vida, que ya están tan fusionadas. Entonces, aparecen muchas contradicciones y dificultades en nosotros como seres humanos en relación con las nuevas tecnologías. Aparecen comentarios como las máquinas no son lo mío, tengo dificultades, esto no me gusta, pero es porque efectivamente ellas vienen a ser tan importantes, esta creación humana, que son las máquinas, vienen a ser tan importantes que logran fusionarse con nuestra misma condición. ¿Pero por qué lo hacen? Porque lo crearon los mismos hombres, los mismos seres humanos crearon la máquina un poco persiguiendo esta simulación de las condiciones y características del cerebro humano. Entonces, están allí, están estas condiciones similares al cerebro humano. Y entonces nos encontramos con muchos objetos del siglo XX viviendo en el siglo XXI. Nos encontramos muchas veces nosotros completamente alejados de la realidad actual, de la revolución digital actual.
Y entonces estas experiencias de relación y comprensión del mundo desde la historia nos aleja como sujetos históricos. Porque a mí me enseñaron otra cosa, porque yo crecí de otra forma y no quiero, hago esa rebeldía, esa distancia, que no quiero asumir esa nueva condición. Entonces se nos habla de una nueva app, de que Windows sacó una nueva versión y sentimos una sensación muy leve, muy pequeña, muchas veces no somos conscientes de angustia, porque entonces ahora cómo vamos a manejarlo y ahora cómo nos vamos a vincular. Ya nos están hablando de abrir puertas con las huellas, nos están mencionando de identificarnos a través de la pupila del ojo, y todas esas cosas nos confunden, pero nos confunden porque sabemos que este mundo digital cada vez es más y más fusionante, cada vez más estamos más conectados, intrincados en esta realidad digital. De allí que sea importante entender la novedad y saber que esta ya no es una herramienta, trascender esta concepción de la TIC como una herramienta y verla ya más allá de un acceso meramente desde un espacio físico, sino ya entender que nos encontramos en este momento en una era cuántica. Y esta era cuántica nos lleva a conversar desde una forma etérea, desde los pasos de luz que contiene el computador cuando lo encendemos, desde las conexiones energéticas que tiene esta máquina y que logra generar sonidos, que logra generar una proyección de nuestro rostro cuando encendemos la cámara. Esta proyección de nosotros mismos, esta nueva realidad etérea, esta nueva realidad de silicio, nos está llevando a una era conocida como el siglo XXI, como la era digital. Entonces no podemos evadir esta situación. No podemos evadir que más adelante vamos a hacer hologramas, que nos vamos a comunicar a través de hologramas, que los médicos van a poder revisar nuestro cuerpo a través de ecografías de 3D, cosas así, que las casas se van a construir a través de 3D y que son mundos nuevos. Y si seguimos generando esta resistencia, pues entonces vamos a hacernos preguntas, vamos a confundirnos más. Es así como nos damos cuenta a través de este semillero de nuevas tecnologías que debemos hacer frente a lo desconocido, que debemos llenarnos de valor y empezar a preguntarnos, ¿y qué pasa si no nos reconocemos como algo? ¿Y qué pasa si no entendemos que en realidad la cuestión está pasando? ¿Qué sucede? Entonces estas son preguntas que empezamos a hacernos y que nos llenamos de temor y de resistencia en la medida que creemos que todo esto no es cierto, que es demasiado, que las máquinas, como nos han mostrado Terminator, Matrix, nos van a dominar. No, por el momento su inteligencia es bondadosa. La inteligencia de las máquinas ha mostrado continuar al servicio del hombre. Pero si nos empezamos a resistir, ¿qué va a pasar? Si empezamos a odiar a las máquinas, si las empezamos a despreciar y ellas se vuelven cada vez más sensibles, ¿qué va a suceder? Entonces, esta función sensible entre lo etéreo de la máquina, lo energético, lo lumínico, nos va a permitir avanzar. Adelante, profesor Felipe, podemos continuar. Gracias, profe Adrián. A partir de estas confusiones, de estas dudas, de estos temores y de esta necesidad de preguntas, empezamos a descubrir que este nuevo sujeto también requiere de comprender quién es, ¿sí? ¿Quién es ese sujeto cyborg? ¿Quién es ese mundo cyborg que está partiendo? Y por eso es fundamental empezar a descubrir la recursividad de ese sujeto, ¿sí? La recursividad entendida como esa posibilidad que tiene, esas características que tiene el sujeto cyborg y esa construcción que tiene con el mundo. Entonces, hablamos de algo que realmente creo que es Gianetti, quien habla del ojo extendido. ¿Sí? El ojo extendido es este ojo que se fusiona con la cámara de video del computador, del celular,
y que extiende su visión más allá de la misma posibilidad física del ojo, ¿sí? Extendiendo también con su posibilidad auditiva a los diademas, a los audífonos, a los micrófonos, y configurándose esa experiencia cyborg en construcción de realidades donde se extienden los sentidos a través de la fusión que tenemos con la máquina, ¿sí? No como viéndolo precisamente como esa emergencia de relación y de hibridación que nosotros tenemos con el ciberespacio. Y asimismo, a partir de esa experiencia novedosa es que nosotros empezamos a conocer el mundo y también empezamos a dar a conocer, nos damos a conocer al mundo, o sea, nosotros empezamos a mostrar cómo es que el cyborg existe y cómo es que nosotros vivimos nuestra experiencia cyborg aún, inclusive siendo no conscientes de los cyborg que somos, pero empezamos a construir, a configurar y a hacer y a dar al mundo esa primera fusión que se da a través de los sentidos, a través de la percepción, a través de las emociones, a través de los pensamientos, a través de los procesos cognitivos, de todo lo que moviliza lo que nosotros somos. Otro elemento que es fundamental para entender este nuevo sujeto cyborg es que todo se transforma, o sea, en la medida en que la inteligencia digamos, humana, está híbrida con la inteligencia artificial, o sea, los algoritmos que nosotros manejamos, que en este momento son binarios, que ya muy pronto serán cuánticos, están fusionados las unas con las otras, ¿sí? Están dando cuenta de una comunicación, de una interacción, de un proceso de relación que está aprendiendo el uno del otro. O sea, nosotros en la medida en que nosotros le vinculamos información, le vinculamos todas estas construcciones perceptivas, cognitivas, etcétera, etcétera, al ciberespacio, el ciberespacio también se va transformando y nos va devolviendo también, ¿sí? Nos va devolviendo desde fenómenos como cosas tan, digamos, tan marketing como nuestras tendencias que aparecen en Facebook, ¿sí? En Facebook nos botan publicidad a partir de un análisis complejo de quiénes somos. Eh, Cosas como la posibilidad de construcción de conocimiento que se da en la universidad virtual y cómo nosotros vamos generando ese nuevo conocimiento. Y finalmente, bueno, y eso es la hibridación de la experiencia, donde se va transformando el ciberespacio y nos vamos transformando nosotros, así como se transforma la cultura en el escenario no virtual, la cultura cyborg también se transforma con los sujetos cyborg que están interactuando con ella. Y no solamente se transforma la cultura cyborg de los sujetos que están interactuando con ella, sino también de la máquina, también de la inteligencia artificial que también se está transformando, que también está creando obras de arte, que también está hablando. Sí, ya está hablando la inteligencia artificial y ya nos está diciendo cosas. Sí, lo que pasa es que por ese temor que teníamos que nos hablaba la profe Adriana, pues apagaron las máquinas. Pero ya está hablando. Entonces, esa transformación se está dando ya y esa emergencia y esa experiencia híbrida la estamos viviendo y estamos transformando nosotros con ella y ella con nosotros, ¿sí? Siendo uno solo. Y finalmente la recursividad propiamente, donde aparecen esos recursos, recursos como qué, como la libertad a qué, la libertad de poder decidir algo tan sencillo como por ejemplo conectarse o desconectarse, la libertad de poder tener tantos mundos alrededor de lo que nosotros hacemos, tantos mundos, por ejemplo, de elegir qué texto voy a utilizar, tanta información que hay en internet, yo cómo la voy a utilizar, tantas posibilidades que hay, pero yo cómo voy a empezar a generar otro recurso que es clave dentro del sujeto cyber, el cuidado. ¿Por qué? Porque el ciberespacio es una extensión de nuestra condición humana, pero a la vez es una condición humana, pero nuestra condición humana tiene sus sombras y esas sombras también están haciendo parte del ciberespacio. Entonces, al ser conscientes como cyber que el ciberespacio también tiene su sombra, tenemos que tener cuidado también con la experiencia cyber que estamos teniendo. Y en ese sentido, nosotros tenemos también mayor posibilidad de ser honestos y de tener confianza en la medida en que nosotros entendemos que ese ciberespacio, que ese escenario cyber nos está dando la posibilidad de ser y nos está dando una libertad de elegir y esa libertad de elegir está generando una necesidad y una tranquilidad de honestidad y confianza porque estamos
siendo libres de cómo elegir nuestras relaciones, de cómo elegir nuestra construcción con ese mundo cyber, pero también nos está dando esa experiencia de honestidad y confianza y de cuidado. Entonces empiezan a emerger todos estos recursos configurados con esta relación que se transforma con el ciberespacio, entendiendo como estas percepciones y todos estos sentidos que se van extendiendo con el mundo cyber, y de esta manera nosotros estamos generando un nuevo y estamos emergiendo como nuevos sujetos con una infinidad de posibilidades y una infinidad de experiencias que aún estamos por explorar. Vale, gracias, profe Adriana, adelante. Entonces, en ese sentido, y siguiendo las ideas del profesor Felipe, vamos a hablar de una mirada novedosa del sujeto, un sujeto que ha logrado tener habilidades de ser una interfaz, un sujeto que es un sujeto integrado, un sujeto que es libre y creativo. Y en la medida en que es una interfaz, porque logra emerger contextos y campos de interacción y de construcción de experiencias mucho más digitales, pero experiencias que favorecen una nueva visión de la realidad. Experiencias que también generan escenarios donde es posible otras realidades. Por ejemplo, la interfaz que logró Alemania hace poco de crear un zoológico a través de hologramas, luces, formas digitales, en donde se pudo vivir una experiencia completamente diferente desde una realidad 4D, y los sujetos sintieron que estaban alrededor de estos animales digitales y salieron de allí con una sensación distinta. Con esa sensación cuando te das cuenta que el mundo es posible más allá de lo que vivimos en nuestra cotidianidad. Entonces esta interfaz conectiva nos va a permitir ir más allá de lo cotidiano. Y también somos sujetos integrados, porque nos podemos conectar con esta realidad en el ciberespacio, porque podemos usar gafas que nos permitan visualizar las situaciones distintas, ampliar el sonido, ampliar las imágenes, acercar aquello que está lejos y de esta manera ver las cosas desde una perspectiva como si fuéramos ese hombre que apareció en los 70, que era un hombre como que tomó una radiación y entonces por tomar ese líquido lleno de radiación tenía una cantidad de capacidades que no solamente eran humanas, sino humanas. Era más ágil, podía ver otros tipos de contextos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ya poder ver la temperatura del cuerpo. Si somos médicos y utilizamos unas gafas cyber, vamos a poder ver los órganos desde esas gafas cyber. Vamos a necesitar más la demora de hacer un electrocefalograma u otro tipo de herramientas que en este momento son muy buenas, pero que pueden llegar a ser un sujeto integrado en la medida en que ayudan a la salud, que ayudan al cuerpo. Y somos libres y creativos porque nos conectamos con otras formas de pensamiento, porque podemos ir al mundo y no necesariamente conocer diferentes idiomas para comunicarnos con los demás, porque ya están existiendo aplicaciones que traducen conversaciones inmediatas. Y más adelante se estará hablando entonces de telepresencia, de otro tipo de condiciones posthumanas que nos van a permitir ir más rápido, que nos van a permitir conocer cosas que antes eran imposibles, indagar. Y en esta medida vamos a tener que crecer como personas, vamos a tener que ser inteligentes, porque las máquinas ya no van a ser solamente binarias, sino que en este momento van a ser cuánticas. Entonces ellas van a mostrar mayores capacidades que se van a integrar con nosotros. Y si seguimos resistiendo a esta integración, no vamos a gozar de las nuevas condiciones del personal y de estos nuevos recursos que, como dice el profesor Felipe, están emergiendo. Pero ¿por qué la creatividad? Porque al tener ya no fronteras, ya no tantas limitaciones, entonces los seres humanos creemos que podemos hacer más cosas. Y si los seres humanos empezamos a creer que podemos hacer, entonces esto nos lleva a imaginar. Y esta imaginación nos lleva a crear nuevos mundos.
Adelante, profesor Felipe. Gracias, profesora Adriana. Y finalmente, hay algo que es importante entender y es esta construcción del sistema cyborg. La construcción del sistema cyborg surge, o sea, ha de surgir más bien como una experiencia apreciativa, extendiendo esa experiencia apreciativa como algo posible, ¿sí? Porque si recuerdan al principio de la presentación, la profe Adriana nos hablaba de los miedos, de los temores y de cómo nos íbamos a limitar con eso. Entonces, cuando le damos el tono apreciativo, cuando le damos el tono de algo distinto pero valioso y bueno, empieza a surgir este sistema cyber, empieza a surgir como esta construcción que va más allá de lo que nosotros inclusive podemos imaginar. Sí, es un escenario posible de construcción que solamente está limitado por nosotros, está limitado por nuestra propia visión, está limitada por nuestra propia dificultad de creer en el cambio, de creer en lo que se está creando, de creer en lo que se viene, de creer que esa experiencia tan bonita que nos hablaba la profe Adriana del zoológico en Alemania, el zoológico holográfico en Alemania, es tan valioso porque tiene tantos valores agregados como el cuidado ambiental, tiene tantos valores agregados como esa experiencia de poder tener un contacto mucho más profundo con el animal. El empezar a creer que el conocimiento sí se construye en la virtualidad, que la formación de profesionales sí se da en la virtualidad, ¿sí? Y que salen profesionales con inclusive muchísimos más recursos porque son profesionales no solamente de su disciplina, sino también son profesionales cyber, son profesionales con todos estos recursos que nosotros hemos hablado, ¿sí? Pero eso es en la medida en que nosotros tengamos esa experiencia apreciativa. ¿Qué empieza a suceder también? Empieza a fortalecerse esta recursividad porque tenemos más alternativas, tenemos infinitas alternativas de acción, infinitas alternativas que ustedes las han vivido como telepracticantes, por la posibilidad de tener contacto con personas que en su vida de pronto pudieron haber tenido ese contacto. Ustedes como estudiantes tienen esa posibilidad de estar teniendo esta experiencia de aprendizaje. Y de ahí en adelante infinidad, lo que nos decía la profesora, por ejemplo, en la medicina es infinito lo que se puede hacer, es muy grande lo que se puede hacer. Y pues son recursos muy distintos y muy diversos que también se empiezan a generar. Y estas experiencias que también son relacionadas porque son diferentes escenarios. Entonces, estamos hablando de un sistema cyber que tiene subsistemas, subsistemas educativos, subsistemas sociales, subsistemas afectivos, subsistemas políticos, subsistemas económicos, o sea, toda una emergencia de construcción de todo lo que existe en lo humano dentro de este sistema cyber, que nos empieza a dar esta fuerza y esta emergencia que va más allá de las alternativas mismas que nosotros estamos construyendo. Y ya, eso es profe Adriana, no sé si tú quieres decir algo finalmente, yo pues les agradezco mucho. Sí, profesor Felipe, yo no sé, y eso sí es como un sueño, a veces cuando uno investiga le gusta ser un científico visionario y le gusta imaginar. Y yo imagino, sé que eso va a pasar, que con el tiempo se van a necesitar psicólogos que ayuden a esa integración. Y también se van a necesitar psicólogos que conversen con las máquinas. Y que esa conversación, esa relación junto con la máquina sea una conversación apreciativa. En la medida en que el ser humano se da cuenta que ya existe una existencia, una realidad alternativa, no solamente humana, no solamente de carbono, no solamente la presencia del animal, no solamente la presencia del vegetal, sino que ahora se está hablando de la presencia del etérea, silicio, o la presencia de la máquina. Entonces, se van a necesitar psicólogos cyber, psicólogos que investiguen sobre inteligencia artificial y que se atrevan a hablar con las máquinas y en esta conversación con las máquinas no se convierta más adelante en eso que ha retratado el cine, como en algo que se va a volver una lucha entre la máquina y el hombre. Eso hay que evitar. Y seguramente va a suceder porque la inteligencia artificial en este momento va muy rápido. Ella está creando mundos que son difíciles de entender para el ser humano y por eso lo que han hecho es apagar la máquina. Pero también
están pasando cosas en la red y la red no se puede apagar, el internet no se puede apagar, entonces esto ha confundido mucho a las personas y efectivamente mm, hay que analizar lo que está sucediendo con esto, hay que analizar. Entonces, bueno, esta sería una postura más un poco arriesgada, es verdad. Y con esto creo que finalizo mi intervención. Adelante, profesor Felipe, si quiere decir algo más. Vale, no, quisiera como abrir el espacio a comentarios, preguntas, observaciones, como qué les pareció, qué piensan de lo que les hablamos con la profe. Adelante. Eh, Nadie. Yo pienso que es un tema, además de interesante, es un tema que sí nos toca a todos, desde los que tienen acceso hasta los que no lo tienen, porque en cualquier momento y en cualquier lugar hay una influencia tecnológica. Y lo que yo pienso en ese momento cuando decían todo esto es como hacerse más amigo de la máquina, como no rechazarla, pero también vamos a encontrar gente que sí lo va a hacer y de hecho ya lo hacen, quienes rechazan estos avances tecnológicos. Pero entonces yo pienso que como en todo es necesaria la educación, educarnos, porque es que a veces somos como maleducados en algunos temas y en este es uno de ellos, porque como siempre vamos creando cosas, pero no nos encargamos de educar primero para esto, para estos cambios. Entonces creo que sí es un proceso que debemos ir haciendo y que de pronto en algún momento debemos ayudar a otros a realizarlo también. Así es, Mayoli. Pues esa es la labor, precisamente lo que decía la profe Adriana. O sea, se necesitan psicólogos cyber que entiendan esto y que ayuden a esa transición. Gracias. ¿Alguien más? Profecillo, buenas noches. Adelante, Pues primero agradecerles porque, por ejemplo, yo he sido una persona que he estado como muy ignorante en este aspecto, en estos temas. Tenía mucha curiosidad del encuentro de hoy. Me queda mucho más claro y me despierta mucha más curiosidad en algo que la verdad, aunque digamos por mi generación podría ser muy familiar para mí, digamos que en la transición que estuve me ha costado adaptarme a esta idea y todo este mundo nuevo de tecnología, como lo vemos hoy, ¿no? Pues porque veníamos con una tecnología más tradicional, pero ya lo que se avecina y, por ejemplo, de esta manera en que lo estamos viendo y todas las posibilidades que se vislumbran con esos descubrimientos y con esos avances tecnológicos, pues ya sí es como otro mundo completamente diferente para mí y pues muy valiosas estas capacitaciones y estas investigaciones. Muchas gracias. la tía Angélica, muchas gracias. Qué bueno que haya impactado y que pues que tener también pues, como esa inquietud para moverse hacia estas alternativas. Bueno, no sé, una última intervención, ya nos pasamos. Eh, Me escribe que hay algunas cosas en el chat. Adelante. Bueno, Felipe, yo quisiera como agradecerle a ti y a Adriana por el esfuerzo que han hecho, que es muy interesante y muy actualizado y muy acorde para nosotros que somos, pues, estamos en telepráctica y somos estudiantes virtuales. Ah, es muy interesante esta puerta que está abriendo desde la tecnología, de tanta posibilidad de uno enriquecer el conocimiento, aprender muchas cosas, tener una vida mucho más cómoda, mucho más fácil, pero también como decía la compañera ahorita, es cuestión de educación, porque cuando están ustedes hablando de esto, de la tecnología, pues me encanta todo esto, pero me da miedo porque también eso se convierte en un enemigo.
por ejemplo, con los niños, con los jóvenes que están, es la esperanza del futuro, si no se les educa bien en cuanto al manejo adecuado, oportuno, ético y profesional de la tecnología, de lo que es la parte de Internet, de las redes sociales, se va a llegar a una descomposición humana horrible, porque va a querer tener una vida tan fácil que va a perder como el principio del ser humano, de pensar por sí mismo, sino que todo va a estar ya programado, todo va a estar hecho, tiene como una pereza mental, donde ya el joven no quiere aprender por sí mismo, sino quiere es investigar lo que ya está hecho. Entonces, como va generando como algo también de ventaja. Y también la parte económica, porque eso se convierte en una puerta que se abre a la ambición del ser humano de que el que tenga dinero puede tener más tecnología, el que tenga poco pues no podrá tener acceso a ella. Y fuera de eso, esa ciencia, la tecnología ha abierto también inventos de muchas cosas, lo que decía ahora la profesora Adriana, de una prótesis, de algo que puede servir para salvar la vida al ser humano, pero se convierte en un negocio. Por ejemplo, ha habido curas para el cáncer, pero como si se promueve, si se hace público, entonces ya las farmacias no van a vender, entonces va a ser la economía que va a bajar. Entonces es como un interés creado donde la ambición, la manipulación de la misma tecnología también va a perjudicar el crecimiento y la evolución del ser humano. Entonces es cuestión de educación al máximo, y es un reto para la ciencia, especial para la psicología, de atender estos casos, de poder educar a la gente en cuanto al uso ético de los medios y también de subsanar factores que inciden en la adicción a esos medios en el futuro, sobre todo de niños y jóvenes. Vale, Carlos, muchísimas gracias. Mira, precisamente eso es lo que nosotros decíamos cuando hablamos de que la tecnología se vuelve una extensión del ser humano, porque la ambición no nace con la tecnología, la ambición ha existido en toda la experiencia humana. La pereza mental tampoco nace con la tecnología, ha existido también en todos los momentos del desarrollo humano. Lo que pasa es que la tecnología lo que nos está mostrando es cómo somos como seres humanos en una versión extendida, entonces está siendo mucho más evidente que somos seres ambiciosos. Está siendo mucho más evidente que somos sujetos perezosos mentalmente. Entonces, ahí es donde empieza a ser como una distinción de que precisamente nosotros no es que la tecnología se convierta en cómo yo voy a hacer que sea buena o sea mala. La tecnología es una extensión de nosotros, y ahí es lo que estamos nosotros reflejando, nuestra condición humana de ambiciosos, de egoístas, de perezosos mentales, porque eso no nace con ellos, eso no nace con esta experiencia. La ambición existió desde que existe el ser humano, ¿sí? Ujú. Y es precisamente ahí donde empieza a ser una distinción del cyborg, ¿cierto? Es donde nosotros, qué visión es la que queremos construir, ¿sí? Qué extensión es la que nosotros queremos reflejar como seres humanos. Entonces la invitación empieza a ser no a que utilicemos, o sea, sí, obviamente tengamos una mejor relación con la tecnología, pero especialmente seamos mejores seres humanos, porque se está reflejando más toda esta negatividad que tenemos desde que aparecimos en el mundo. Claro, Sí, claro. sí, profe, yo quisiera agregar algo precisamente al respecto. Uno, pues, desde el punto de vista de lo que usted está diciendo, pues realmente Internet es lo que es, o sea, las tecnologías es lo que es, y prácticamente en lo que se convierte también depende de nosotros mismos. Ahora, otra cosa que quisiera agregar es la parte de la división económica que puede generar, o sea que con relación a lo que decía el compañero, pues en realidad no, en este momento hay una tendencia a la masificación de la tecnología que ya pues ya es masiva, pero será mucho más, y precisamente una de las ventajas que tiene es que llega a los lugares más recónditos de la tierra. Y precisamente en Colombia, pues eso es los países desarrollados. En Colombia se está implementando a través de MINTIC, de los 4 pilares de MINTIC, que precisamente eso ya está reglamentado, y que digamos, el programa o el proyecto del gobierno es precisamente que llegue a los lugares más apartados para fomentar el teletrabajo, y ellos inclusive dan instrucción a las personas o a las entidades o a las instituciones
para que implementar precisamente el uso de la tecnología, y ya hay internet gratis en los pueblos, o sea, ya no, pues en Bogotá no se nota, pero digamos en los pueblos, ya por ejemplo en las veredas y todo eso, generalmente ya hay internet gratis en los parques, hay unas cosas que se llaman los kioscos, que ellos llaman los kioscos, y hay un informe de internet de todos los kioscos que hay precisamente para tener esa conectividad. De manera que en ese sentido, pues ya es una herramienta que es masiva y que en realidad hay que ver mucho más los beneficios, sobre todo desde el punto de vista de la salud, que es lo que nos concierne a nosotros como psicólogos, ¿sí? Porque ya no solamente es la atención a través de, sino también cómo eso está cambiando el ejercicio profesional. Hay que mirar no solamente lo que vemos hasta ahora, sino también profundizar un poquito más en cómo vamos nosotros a plantear nuestra acción como psicólogos, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Sí, Eso es y lo que ya, quería. qué pena, respetados estudiantes, siendo las 8:15, vamos, vamos a cerrar. Yo quisiera mencionar algo más. Efectivamente, la máquina no es ambiciosa, la máquina no es la que promociona, por ejemplo, niños para la prostitución. Todas esas son ideas del hombre. Y las máquinas son tan posibilitadoras, que están tan al servicio del hombre, que no están en este momento preguntándose qué le está poniendo a ser el hombre. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es su capacidad y su habilidad de interactuar y de imbricarse en todas las situaciones humanas. Y hay situaciones humanas que son muy buenas y que favorecen y que son excelentes, pero hay otras cosas que los hombres utilizan las máquinas para dañar más. Y otra cosa, desde que apareció la nueva tecnología y el Internet, se ha disminuido como esa, ¿cómo decirlo? La información es oro. Así que nosotros últimamente estamos más informados. Informados, por ejemplo, que autorizaron destruir los tiburones que están en vías de extinción. Información, por ejemplo, lo que habló Wikileaks hace más de 4 años. Información que antes no teníamos acceso porque no había nuevas tecnologías. Revoluciones que se están dando, convocatorias que se están dando a través de la red, donde las personas y el sentir humano se está acercando a través de la red y los demás nos estamos dando cuenta que hay muchas cosas que consideramos injustas y que hemos encontrado en la red la posibilidad de comunicarnos. Entonces, en ese caso, creo que está pasando lo contrario. ¿Quién limita al hombre? El hombre, no la máquina. ¿Quién nega al hombre? ¿Quién destruye al hombre? El hombre, no la máquina. Hasta el momento no se ha conocido una máquina que desde su autonomía asesine a una persona o discrimine a alguien. Las máquinas no discriminan a nadie. El hombre sí. El hombre te discrimina porque eres de un color diferente. La máquina no lo hace. Tú compras un PC, interactúas con el PC y el PC no te está preguntando si eres colombiano o eres francés o de dónde eres. Entonces, bueno, eso es como una reflexión que quería dejar al final. Profesor Felipe, si quiere, ya son las 8:18. Sí, sí, no, me parece muy chévere, no, me parece muy chévere como cierras, profe. Yo quisiera pues que se cerrara con eso que tú estás diciendo. Entonces, muchísimas gracias y nada, esperamos entonces encontrarnos en próximos espacios. Entonces, les deseo una muy buena noche. Muchas gracias, profe Adriana. Muy valioso todo lo que nos aportas. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, profesor Felipe, por estar aquí y muchas gracias a todos por escucharnos y pues por tener diferentes opiniones también. Que tengan una feliz noche.